Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta exposición en cuarentena de Taller Emilio Baice 561. Hoy conversaremos con la gran artista Jesús Román. Hola, Jesús Román, soy Jesús Román, artista visual. Yo conocí a Jesús a través de la Javi y me sorprendió al tiro la primera vez como esa vitalidad y eso de estar todo el rato muerta a la risa. Distinta tu experiencia en la universidad, ¿no? Sí, sí, diferente, pero porque yo ahí la vi en modalidad profesora y era como ver a otra Jesús, nada que ver a la persona que había conocido yo acá en el taller. Pero ahí también me di cuenta que la Jesús, bueno, ahí y en otras situaciones acá me di cuenta que es una persona que no deja que la pasen a llevar. Nunca he escuchado algún comentario o alguna situación donde ella se ve incómoda y se queda callada. Al contrario, siempre la noté como que no se deja pasar a llevar. Y eso me demostró que es una persona muy fuerte. Bueno, también con esto irse a vivir a Valdivia y dejar todo lo que tenía acá, también fue un cambio arriesgado, yo creo. Lo primero es, tú me mandaste unos archivos, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de lo que tú me mandaste, bueno, yo conozco tu trabajo, pero a partir de lo que tú me mandaste, me surgió al tiro una pregunta. Y dije, ¿cómo trabaja Jesús Román? ¿O cómo se imagina? ¿O cuál es su proceso? Porque un pintor se pone frente a una tela, pinta y sabe que esa tela va a ser el objeto. Mm, En el caso tuyo, es resultado de una interacción, ¿no es mm, cierto? sí. Por lo tanto, quiero saber, cuando tú estás en el hay un preproceso y cuáles son los pasos de ese preproceso, Sí, preproceso. sí. Si tienes un monito, si tienes una idea general, yo sé Mm, que todas las ideas están cambiando, pero porque sí, hay como concepto, una idea, ¿cuál es tu forma, tu proceso de trabajo? sí, entiendo, entiendo. El proceso de construcción de la obra es una cosa, pero en realidad yo siempre he dicho que como que la obra o el trabajo, ¿no? Parte mucho antes de cuando se está ejecutando, parte desde que uno empieza a imaginar, ¿no? Entonces, en ese imaginar, yo creo que mi proceso de imaginación ha ido variando. Antes, hace unos años atrás, mi proceso era mucho más mental, mucho más controlado, tenía referencias quizás más claras y como preconcepciones más establecidas. Nunca he hecho muchos bocetos, siempre he funcionado más como con bocetos mentales en la cabeza. O sea, yo creo que estoy viviendo un proceso de transformación en mi trabajo desde el 2018, en donde ese proceso de imaginar de alguna manera se empezó como a llenar desde mi inconsciente. Fue muy importante la exposición que tuve contigo en la galería, en Emilio Baice, porque fue una exposición en donde fue como de transición, porque ahí yo empecé un poco intuitivamente a trabajar, pero con un sistema de trabajo anterior, es decir, con una retícula, con un orden preestablecido, con una idea más o menos clara de lo que yo quería hacer, pero y empezaron en ese que empecé a hacer, empezó rápidamente a aparecer referencia, y esas referencias tenían que ver con pinturas medievales. Y entonces es de transición, por una parte, porque en el proceso creativo, ya como en la ejecución, entré sin saber mucho, pero sabiendo que quería mantener un sistema de trabajo parecido al que estaba teniendo antes, que tenía que ver con la repetición, con un gesto monótono, y es nuevo porque entra más color, y ahí entra la referencia, entre otras cosas, de la pintura medieval.
Antes yo había trabajado más bien en monocromo y con escalas de grises, y ahora entra el color. Y luego, en a fin de año del 2018, me voy a una residencia a Buenos Aires, a Cepirar, y entre tu exposición y esta residencia y todo mi proceso de ese año, lo que me pasó es que yo empecé a activar más mi inconsciente, y entonces me empezaron como a aparecer la sensación de que me aparecían imágenes, y como una sensación de que esas imágenes necesitaban salir, ¿no? Como, y que son de registros conscientes e inconscientes, pero con una referencia menos nítida que una pintura medieval, por ejemplo, porque es como muy así concreto, ¿no? Y entonces en esta residencia aparecen volúmenes, aparecen mezclas de más materiales, aparece una cosa más ominosa, más descontrolada y orgánica. Cuando hay como demasiado boceto, al final la obra pierde fuerza, porque en el fondo tiendes a repetir lo que tú pensaste o que ibas a hacer, entonces como fome, como creativo. No sé si te comenté esto aparte, es que tengo un amigo que es un escultor y él me decía que su proceso creativo era cuando estaba trabajando con greda, con barro, y después era el trabajo como de un obrero nomás, solamente picar la piedra, porque además presentaba estos bocetos, el cliente, entre comillas, quería que fuera exactamente igual el boceto. Entonces me decía, es muy raro porque yo paso mucho más tiempo picando la piedra que en el proceso realmente creativo que él me gusta. Entonces, claro, pero lo que me está pasando ahora es nuevo, o sea, relativamente nuevo, desde el 2018, porque antes yo era más estructurada, y eso yo creo que se ve en mi trabajo. O sea, yo tenía una idea y esa era la idea que se ejecutaba. Pero ahora estoy muy entretenida descubriendo las posibilidades materiales, ¿no? Entonces ahí, claro, yo siento que hay más vida, porque yo tengo una idea, pero esa idea se topa con la materia, y entonces tengo que empezar a consensuar mi idea con lo que la materia me está pidiendo en el fondo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que las dos cosas, como los dos procesos, tienen algo, ¿no? Como hay algo ahí. Pero sí creo ahora que es más rígida cuando la obra se ejecuta tal cual como ha sido pensada. yo pienso en trabajos tuyos más antiguos, no sé, cuando trabajaste con los textos de la Mistral, después cuando trabajaste a partir de una posición que hiciste, trabajaste en la imagen del frente de la galería, sí. Claro, eran como estructuras que eran movibles, podías Sí. quizás tener un mínimo juego, pero ya cuando hiciste la exposición en el taller yo sentí que estabas como, yo me acuerdo cuando llegaste como diciendo esto es así, 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 y cuando terminamos de montar no era así. Claro. No, en realidad era sa, y hasta, sí. Vamos a estar medio salpicado porque hay varias cosas que me interesan. Dale. Tu formación fue determinante, es muy importante, y antes de eso, ¿cómo llegas al mundo del arte? Para mí es importante haber estudiado odontología antes de haber estudiado arte,
porque, bueno, por una parte, para mí es importante la referencia desde la ciencia, y ahora en el proyecto que estoy ahora es completamente hacer cruce arte y ciencia. Entonces para mí haber estudiado casi 2 años de odontología fue importante, porque ahora con la distancia yo veo que todo el mundo te dice, oye, pero cuando yo cuento, ay, qué distante, qué raro, y yo no lo encuentro raro, porque en el fondo no es la disciplina, sino que es el acercamiento que uno tiene a la disciplina, hacia la disciplina. Es decir, mira que la odontología es un trabajo súper minucioso, ¿no? Pequeño, con instrumentos súper delicados, qué sé yo. Y bueno, lo que yo hago hasta ahora, aun cuando tiene una cosa más orgánica y más quizás como menos controlada, igual es un trabajo súper delicado, ¿no? Entonces yo ahí hago el nexo, que me gusta el contacto con la materia. Entré a estudiar arte a la Universidad de Chile el año 2000 y entré con una visión ultra inocente, tipo que yo quería ser pintora con la boina así, la paleta, y no tenía idea de nada más, ¿no? Y estando en la escuela fue muy importante mi grupo de amigos. Bueno, ahí era un clásico de uno aprende más en los pastos, afuera, con la chela y el vino bigoteado, que en la clase, ¿no? Y harto de verdad tiene eso. Pero ahí, bueno, pues una mezcla, ¿no? Yo era súper matea y entonces entraba a todas las clases y era como bien aplicada. Y ahí empecé a entender qué es el arte o hacia dónde iba este mundo, ¿no? No era tan romántico como yo me lo había imaginado. Empezaron a aparecer las minucias del ego, de la institución, ¿no? Todas esas cosas. Y además una cuestión mucho más compleja y diversa del arte, que yo no conocía. También empezó a aparecer la política, que fue muy importante porque fue toda una especie como de apertura estar en la universidad. Y después de eso salí y quedé súper perdida y me mareada, no tenía idea yo de nada. Dije, perdí 4 años de mi vida, no sé nada. ¿Cachai? Como que sentía que estaba así en una centrífuga y ¡pum! Me habían lanzado para afuera y no tenía nada. Y me pasé en esos 2 años hasta que me decidí, dije ya, tengo que hacer algo porque yo que parece que sí quiero ser artista, pero necesito, todavía sentía que necesitaba algún tipo de apoyo, resguardo, no sé. Todavía yo no era muy autónoma en ese entonces. Y entonces entré a estudiar el magíster en artes visuales de la Chile. Y esa también fue una decisión muy importante porque ahí empecé ya a entender mucho más mi cabeza. Ya, y dentro de tu paso por la escuela, después por el magíster, tú entras en el tema de la docencia. Eso también es un tema que es interesante porque generalmente, o mucha gente, entiendo yo siempre he sentido que la docencia de alguna manera coarta la libertad de creación. Entonces quiero que me cuentes tu experiencia con ese tema. Sí, claro, entré siendo ayudante de la Universidad de Chile de Nuri González a su taller de pintura y de ahí, bueno, empecé a hacer clases desde ese año hasta ahora y mi experiencia también ha ido cambiando respecto de la docencia. Para mí, hacer clases está completamente unido a mi trabajo creativo, porque lo que intento hacer es unificarme, ¿no? Como integrarme. Entonces yo soy una persona que vive sus conflictos y sus
procesos y qué sé yo, tiene una vida, una sola, ¿no? Y, y mi cuerpo se mueve en distintos lugares, pero sigue siendo uno. Entonces trato de unificar las dos cosas. Cuestión que he ido elaborando también con los años. Yo no partí pensando esto que te estoy diciendo. Y me empecé a dar cuenta que funcionaba, ¿no? Ese sistema rígido y exigente funciona, pero que después empecé a modificarlo, a ser un poco más amorosa, amable, simpática, y que eso también funcionaba y que también tenía que ver con mi propio cambio, ¿no? Yo también empecé a tener procesos emocionales, psíquicos, qué sé yo, de mayor unificación, como te decía, ¿no? Entonces, unidad o integración en mí. Entonces, la docencia, efectivamente, la academia hace que uno se rigidice. Me encanta hacer clases, me encanta el sistema que se genera, con menos estructura quizás a veces, ¿no? Dándole más espacio a la divagación, dándole más espacio al no saber a dónde voy, a que los procesos son abiertos y no son cerrados, que uno tiene un pensamiento divergente, ¿no? Como que, que eso entre más en la enseñanza. Entonces he ido cambiando mi forma de enseñar, así como he ido cambiando mi trabajo y he ido cambiando yo también. Ya, ahí es bonito porque me acuerdo cuando tú te fuiste a Argentina, no sé si fue la última experiencia, es bonito porque tú ibas con una idea de trabajo que ibas a hacer y al final pero cuéntalo porque yo creo que es eso fue interesante. muy chistoso y bueno, y las cosas, la vida yo creo que se mueve sincrónicamente, ¿no? Con uno. Entonces, claro, el año pasado me fui a una residencia al Tigre, en Argentina. A esa residencia yo postulé como a finales del 2018, principios de 2019. Yo todavía vivía en Santiago, ahora vivo en Valdivia, y yo estaba un poco saturada de Santiago, entonces quería naturaleza y algo salvaje, ¿no? Como ya una experiencia natural. Entonces me voy al Tigre, en donde mi fantasía era que iba a ser mucho, iba a haber mucho recurso para mí, ¿no? Porque yo iba con la idea de hacer registro de microorganismos, de bichitos, ¿verdad? Cosas así. Bueno, llegué a la residencia y efectivamente es un lugar bien exuberante, yo ya lo conocía, pero bueno, ahora iba con otra idea. Y llego allá y miro, y claro, verde así, ¿no? Ya, hasta ahí estábamos bien. Y de repente empiezo a escuchar una motosierra, una retroexcavadora, las lanchas que están pasando por el río. Y fue, a ver, ¿a dónde estoy? ¿Dónde está la tranquilidad que yo quería? Ya listo, no importa, esto seguro que es por un rato, ¿ya? Bueno, el rato duró una semana, duró toda la residencia, retroexcavadora, 8 o 10 horas al día, ¿ya? Luego, el primer día que llego, voy a recorrer, ¿no? Para buscar mis bichos, los insectos, ¿ah? Y tú vas a creer que no había ni una hormiga, ¿ah? No ni una abeja, no había nada, ni un insecto, ni uno. Entonces dije, bueno, no hay nada de lo que no hay silencio, no hay insectos, lo único que hay es que yo estoy sola. Y entonces ahí dije ya, voy a observar y voy a ver qué hay aquí. Sí, lo que había eran sonidos. Entonces se empezaron a superponer, como que yo empecé a poner oreja y se empezaron a superponer varios sonidos. Entre ellos los que te decía de la retroexcavadora, la sierra, los motores de los barcos y los grillos, los pajaritos. En la noche tormenta así, pero ya relámpagos, rayos, una cosa muy espectacular. De hecho sentí miedo infantil, onda, no quiero salir porque me va a caer el rayo y una cosa muy intensa.
Y entonces empecé a hacer videos y registros de audio. Hacía encuadres en donde se perdiera el sentido del límite, o sea, donde aparece el agua, donde hay tierra, donde hay hojas flotando, donde es el reflejo, como hacer encuadres en donde uno no pudiera darse cuenta de qué era qué cosa. Igual que los sonidos, entonces empecé a pensar en eso de las superposiciones, ¿no? Y eso fue mi residencia. Fue algo súper bueno porque, claro, no era nada de lo que esperé y sin embargo igual era lo que yo estaba trabajando, solo que se me presentó de una manera que yo no esperaba. ¿Y de eso tienes como resultados ya como más armados o todavía está a nivel de videos que tienes, pero que no están cerrados? ¿En qué estado está eso? Eso se quedó en estado de registro que se activa ahora. O sea, como yo veo el proceso es que empezó en este año 2018 y que sigue hasta ahora y que ahora se está cerrando con un nuevo proyecto que sí se va a concretar en 2 exposiciones que se llama Historia Natural de los Materiales. Eso corresponde a un fondo que abrió la Universidad Austral, que es donde yo trabajo ahora. Se llama Fondo de Instalación, que es para profesores nuevos. Postulé a este fondo, me lo gané. Eso significa que la universidad me da recursos para que yo compre materiales, qué sé yo, y yo me comprometo a hacer un par de exposiciones y a trabajar mi compromiso es trabajar con 2 profesores de la universidad para generar un diálogo de mi trabajo con ellos. Y entonces, todo lo que pasó en estos 2 últimos años, para mí queda como un registro, ¿no? Un registro que tiene todo que ver con lo que está pasando ahora, y entonces estos videos que yo te digo y estos registros de audio que hice en esa residencia son parte de este registro, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, a la primera, los bocetos son esos bocetos, ¿no? Esos son bocetos. Hay 2 cosas que me interesan harto también. Y para mí siempre es como un misterio cuando se produce ese cambio. Que tú dices, por ejemplo, tú saliste de pintura y después incluso fuiste ayudante de pintura, con el trabajo que tú realizas, que es un trabajo eh, muy distinto. Quizás no es tan distinto, pero aparentemente es muy distinto. ¿En qué momento se hace como ese quiebre? Es decir, yo en mi caso no tengo idea, cuando se produce, cuando no se produce. Más o menos las fechas. Bueno, te voy a decir que no hay quiebre. No hay quiebre. Porque mi forma de pensar sigue siendo como de pintora. Yo creo que o sea, hay problemas muy pictóricos en lo que yo hago. Por ejemplo, trabajar con la luz. Eso siempre ha estado presente en mi trabajo. Lo que pasa es que las materialidades son distintas, ¿no? No uso pigmento, pero sí, como la manera de acercarme a estos bocetos mentales o de registros, qué sé yo, gráficos de cualquier índole, eh, creo que hay una forma de pensamiento que tiene que ver con el hacer, con mi formación de pintora. El tiempo también. O sea, yo soy lenta, como la pintura, ¿no? Yo no tengo procesos rápidos, no soy una mina creativa rápida, ¿no? Yo me demoro y espero y hago algo y después lo retomo una semana después y hago un texto y me demoro un mes, ¿no? Entonces, eso también es muy de la pintura, ¿no? Como lo de las capas, ¿no? Lo de las capas, que no es, o sea, ahora que yo te digo que hice este registro en la residencia fue como algo consciente, pero en mi trabajo siempre ha estado presente eso de la capa, ¿no? Y la pintura es pura capa, superposiciones. Yo creo que eso, que tiene que ver más bien con un modelo de pensamiento que se me quedó metido y entonces para mí no hay quiebre. No, tampoco es que yo haga pintura con las lentejuelas o con los materiales que he trabajado.
Oye, ¿y de dónde viene? Bueno, lo del trabajar con lentejuelas, sí, lo dijiste al principio. También viene de como de este acto de repetición, como este acto, hoy día va a sonar feo, pero la lentejuela siempre estuvo más asociado a lo femenino, estuvo más asociado a lo decorativo, etcétera. Entonces, de dónde, Sí. de dónde parte y sigue siendo tu objeto fetiche, como dice? Y un día me fui a Makes, a la estación central, y a mirar nomás, ¿no? Como a vitrinear, y de repente vi estas lentejuelas. Yo antes ya llevaba como 3 años coleccionando papeles de regalo. Solo compraba, ¿no? Así compulsivamente, papeles de regalo, y vi estas lentejuelas, y como no tenía nada que hacer, dije, a ver, tengo papeles de regalo y ahora encontré estas lentejuelas. Aquí, bueno, voy a cortar papelitos de regalo de 10 por 10 centímetros y empecé a pegar una al lado de la otra las lentejuelas. Y resulta que me entretuve y hice tantas que un día las puse todas así sobre el piso y me había hecho una pintura. Y resultó que después me di cuenta que la lentejuela tenía muchas características que me gustan un montón y que me ayudan a resolver varios problemas. Entre ellos el asunto de la luz, porque la lentejuela emite, ¿no? Con el contacto con la luz, emite un brillo que hace que aparezca el resplandor del brillo, pero oculta el objeto, ¿no? Hay como una especie de encriptamiento de eso. Y eso tiene que ver con mi interés en la traducción de las cosas. Me interesa harto eso de cómo van modificándose las informaciones que uno va recibiendo. Eso tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la publicidad. Bueno, esa es una de las cosas que me interesa de la lentejuela, porque lo más obvio es como el trabajo que hay en mis trabajos, ¿no? Que como es muy lento y entonces hay mucho tiempo contenido. Eso es importante en cuanto estoy yo como mi cuerpo puesto ahí, ¿no? Y entonces el contacto con la materia es mucho más sutil de mi cuerpo con la materia, pero mi cuerpo dispuesto 8 horas diarias o 10 horas diarias en hacer ese ejercicio es power. O sea, hay una cosa mental ahí de concentración, de evasión, también de meterse como en profundidades mentales, y también hay una cosa del cuerpo, o sea, yo me canso, o sea, el cuerpo no se agota. Y por otro lado, otro asunto muy importante es que la lentejuela es un objeto que me permite generar eh, estructuras livianas. El peso también es una cuestión importante en mi trabajo. O sea, para mí, yo tengo como una cosa con lo que flota, con lo liviano, con lo que se suspende. Oye, respecto a lo que conversabas también hace un rato, de esto de la comunicación y de la traducción, ¿cómo has vivido tú ahora, ¿no es cierto? En pandemia, en estas situaciones tan distintas, eh, porque uno vive en un mundo que es social, uno vive en un mundo político, uno vive en un mundo de comunidad, y ahora estamos bastante limitados. ¿Y cómo relacionas tú eh, lo político o lo que la gente llama realidad, que en el fondo no es más que un mundo externo a uno, ¿no es cierto? No es que sea real el otro mundo, frente a la problemática que está viviendo este país, la problemática social, la problemática política? ¿Cómo lo logras vincular con tu trabajo? Tremenda pregunta. ¡Auxilio! ¡Cortemos esto! Ya, voy a tratar de elaborar algo más o menos inteligente.
No, entonces necesito que me den información. Chuta, no sé muy bien cómo responder esa pregunta, Rodrigo. Es muy divergente tu pregunta, porque es como que es un poco inabarcable, yo creo. ¿Qué relación? A ver, voy a hacerme la más fácil a mí, ¿ya? Para mí, el estado de confinamiento está presente desde agosto del año pasado, porque yo cuando me vine a Valdivia desde Santiago, decidí venirme al campo, no vivir en Valdivia. Entonces, mi vida más solitaria empezó en agosto. Y fue un cambio bien radical porque yo en Santiago tenía una vida bien social. Y, y bueno, vivir en el sur, o por lo menos vivir acá, o la vida que me está tocando vivir ahora, ha sido muy, muy nutritiva, ha sido ha sido muy, también muy enriquecedora para, no solo como en mi trabajo, porque estoy en contacto directo con la naturaleza, entonces calza justo con lo que estoy pensando, sino que también ha sido muy importante para propios, para mis procesos emocionales, mi crecimiento espiritual, que está todo en la mano, junto, que es como te decía, como tratando yo de integrarme. Y también, por otro lado, ha sido triste estar lejos de ustedes, de mi gente, desde la revuelta social del 18 de octubre, porque lo viví desde muy lejos, muy preocupada, y ahora en pandemia, bueno, un poco lo mismo. La han tenido muy pesada ustedes en Santiago, eso me ha tenido preocupada. Creo que la crisis que tenemos como país es feroz, porque fue una tras otra, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias que va a tener esto, que ya se empezaron a vislumbrar hace 2 meses atrás, con todas las manifestaciones de las personas que viven en mucha precariedad económica. Apareció ahora, ahora hace poco el asunto de la FP. Entonces hay una efervescencia política social que el virus, entre comillas, ha detenido, pero es como, se mantiene como el virus, ¿no? En estado de latencia en la situación política del país. No sé si respondo a tu pregunta, porque de verdad que me la encontré súper compleja. Más simple, más simple. ¿Cómo, yo creo que quizás ni siquiera uno debería hacerse la pregunta. Pero es frente a lo que estamos viviendo, ¿cómo responde en mi hacer? Ya, ok, ahí está más concreta. Crisis sociales y políticas hemos tenido hartas en Chile. La más reciente y grande sabemos que fue el golpe militar, el 73, y eso produjo en los artistas distintas reacciones, ¿no? Algunos quedaron paralizados y no pudieron hacer nada porque era demasiado el sopor, la pena, ¿no? Y otros se movilizaron. Y son los que ahora nosotros estudiamos como el arte político en Chile, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que hay que moverse, de que hay que hacer cosas. Entonces conversábamos eso con los estudiantes de justamente qué hacer, ¿no? No es que yo estoy deprimido por el contexto del país, por supuesto. Es estrés, es incertidumbre total, pero tratemos de activarnos, tratemos de estar en nosotros y de hacer y de no perder la conexión con lo que más nos gusta hacer. Y ahí también eso ayuda a ir generando un algo, ¿no? Un algo que se construye en el colectivo, haciendo clases, no como intercambiando cosas. Entonces, ¿es limitado el medio de la pantalla? Sí, pero existe.
Entonces hay que aprovechar, yo creo que hay que aprovechar lo que uno tiene, que hay que superarse, ¿no? Hay que contenerse y superar el momento de depresión, de estrés y avanzar. Bueno, moviliza la crisis, ¿no? Como la crisis que sea tu motor. Ya, me interesa saber si tienes referentes que hayan sido importantes en tu trabajo. Sí, bueno, esa es una pregunta también difícil porque las referencias para mí son de distintos lugares. No, me gustan muchos artistas visuales, como por ejemplo la Louis Bourgeois, por ejemplo Pipilotti Ritz, Gerhard Richter. De ahí se me van a ir apareciendo seres. Me gusta mucho la obra de Gonzalo Díaz, creo que son obras bien completas. Me gusta la delicadeza porque lo conozco de cerca y la forma de hilar las cosas y cómo son muy hermosas las obras de la Nuri González. Me gusta cómo hila ella lo conceptual con lo material. Uy, artistas chilenos me gustan harto, pero pucha, ahora como que no tengo muy la cabeza muy lúcida con los nombres. Mi mayor referencia, yo creo, como la ídola del así total, es Björk. Esa mina yo creo que está, pero ya en otro planeta. Está explosiva, ¿no? Es como, para mí es como, o sea, hace de su crisis una obra maravillosa. También las referencias son la naturaleza, un montón. O sea, me encantan las medusas, los charcos de agua, ahora acá los líquenes, los helechos, los musgos, los hongos, la cocina. Me encanta cocinar, me encanta como el mundo que se genera en torno a la cocina, me encanta inventar platos, me encanta inventar cócteles, me gusta mucho el cine, soy como, me gusta observar la dirección de arte, cómo se van organizando los elementos, ¿no? John Ford es un director que me parece que hace preciosas películas. Bueno, me gustan directores de todo tipo, Michel Gondry también, me encanta su forma manual de hacer las cosas. Me gusta la música, aparte de Björk, me gusta mucho David Bowie, me encanta su transgresión, ¿no? También es otro ser como un alien. Así, ¿no? Como múltiples referencias. Mis amigos también son referencias, como sus cabezas, como que son así, como explosivas. Sí, lo que sí me parece, yo seguí haciendo los cursos con Héctor González de Cunco de fotografía, lo estamos haciendo en línea, y ha parecido un poco lo que estabas diciendo tú también, es decir, los fotógrafos que ahora están encerrados han entrado en los mundos más pequeños, que antes no los veían, y eso es muy bonito porque las fotografías ahora de rincones, las fotografías de la naturaleza, la fotografía de la plantita que van haciendo, es decir, cosas que toda la gente, o mucha gente a la que hemos conversado, nunca se habían preocupado, nunca lo habían visto. Muy preocupados de ese mundo exterior y no del mundo íntimo. Entonces yo creo que de ahí puede salir una cosa muy rica. Muy rica. No sé a dónde va a conducir, pero al menos con la pandemia se han ampliado los mundos personales. Totalmente. Yo tengo una situación muy privilegiada. Entonces, desde ese lugar, yo siento la responsabilidad de hacer cosas. Yo no me puedo quedar sentada esperando a que la depresión se me pase. Porque siento esa responsabilidad de que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer porque así de alguna manera yo voy a ayudar a que este mundo, aunque sea mi micromundo, aunque sean las micropolíticas,
estoy dispuesta, ¿no? Y esa es mi idea, como una de mis batallas. Que yo creo que el arte sí es un transformador. Yo creo que es difícil que cambie el mundo, pero yo creo que sí lo puede cambiar, fíjate, porque los mundos se cambian en acciones que a veces uno no se da cuenta cómo una acción de una persona puede rebotar en otra. ¿Cómo si una acción de una persona puede rebotar en otra y hacer que modificar a esa persona? ¿Cómo el arte no va a generar una transformación? Entonces, la vuelta a una interioridad, la vuelta a la privacidad, la vuelta a poner el ojo en el detalle, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo lo minúsculo, cómo lo que es casi imperceptible, sí puede ser un objeto de interés, sí puede ser un generador de una sensibilidad distinta, de un acercamiento distinto, ¿cómo no te va a rozar, no? Yo creo que sí lo hace. Creo que el arte es un transformador y creo que es absolutamente necesario, porque suficiente hay con lo real, ¿no? Entre comillas. Si no tuviésemos la escapada del arte, si no tuviésemos, porque el arte es un ente como autónomo, ¿no? No está imitando, el arte no está queriendo ser algo así como algo parecido a la realidad. El arte tiene su lógica y esa lógica es parte de todas las personas, ¿no? Es como las personas necesitamos, porque tenemos en la cabeza un enredo de cosas, tenemos fantasías, imaginamos, somos eso, ¿no? Y entonces la realidad a veces se vuelve muy dura, muy rígida. Y entonces el arte es como una salida de escape, es como, sí, ya, lo que tú imaginaste yo también lo imaginé y mira, lo hice. Ah, qué alivio, ¿no? Qué alivio que exista esto para poder seguir existiendo, ¿no? Para poder bancarme todo lo otro. Entonces, a mí me parece que nos tenemos que ser responsables los que podemos de vivir este aislamiento, este confinamiento productivamente, porque es una responsabilidad. Y ahora pasando a lo personal, no, si quieres cortamos la grabación, cuéntame. Ya, sí, ahora me voy a preguntar como amiguito, la cortamos. ¡Chao! Gracias por ver. No se pierdan la próxima edición con el artista Luis Hidalgo Bastián. ¡Nos vemos!